Bien, vamos a dar inicio a la 10ª parte de estados contables en moneda homogénea, resolución técnica número 6 de la FAXPE y NIC 29 del IASBI. Entonces, vamos a empezar a trabajar, digamos, ya hemos hecho algún recorrido, pero la idea es trabajar con un poco más de profundidad el tema de los resultados financieros y los distintos tratamientos de resultados financieros, las distintas aperturas que se pueden hacer de los resultados financieros, resultados por tenencia y del RECPAM. Vamos entonces en primer término a, digamos, conceptualizar algunos términos, ¿sí? Que después nos van a ayudar en la recorrida. Entonces, algo de esto justamente nosotros vimos en el módulo anterior el tema de costos por préstamos, ¿sí? Cómo se trabaja, digamos, el ajuste por inflación y de los intereses a capitalizar, habíamos visto que había que capitalizar el interés real para no duplicar la reexpresión con ajustes parciales por inflación, ¿no? Porque el interés nominal, digamos, contiene tasa inflacionaria. Entonces, vamos a retomar esto en relación a, bueno, cómo se trabaja en el ajuste por inflación, la depuración de las tasas de interés en general, no solamente de las que se capitalizan, ¿sí? Y cómo eso después se va a entroncar con la determinación del RECPAM. Entonces, algo que, digamos, normalmente los economistas, digamos, los especialistas en el tema mencionan es, digamos, el tema del agente económico perverso, en el sentido que las expectativas inflacionarias generan generan a su vez mayor inflación. Entonces, digamos, para cualquiera que transitó la década del 80, bueno, la reiteración de la disparada de la inflación en el año 2001, bueno, y todo este largo periodo que venimos convaleciendo, en definitiva, muchas veces la discusión se centra en si, digamos, mi formación es de contador, no es de economista, pero digamos, cuando entre economistas se discute acerca de si un plan económico tiene que ser un plan de shock o, digamos, en materia de planes para combatir inflación, podría aplicarse un gradualismo. Bueno, a mi modesto modo de entender, el plan tiene que ser de shock. Digamos, el tema del gradualismo en los planes, digamos, para solucionar el tema inflacionario, digamos, están irremediablemente por la gimnasia que tenemos los argentinos a convivir con procesos inflacionarios, están condenados al fracaso, justamente por esto que vamos un poquito a subrayar ahora. Habíamos visto con el tema del llamadito por teléfono, ¿no? Donde, digamos, los operadores económicos, o sea, todos aquellos que participan de la actividad económica, bueno, conviven, digamos, habitualmente con la inflación, con lo cual ya saben que si financian van a tener pérdidas por exposición a la inflación. Y si son financiados van a tener ganancias por exposición a la inflación, sumado también a que lo que vimos con el costo de ventas en términos de reposición, que digamos muchas veces venden y de alguna manera cuando van a reponer sus stocks, digamos, se encuentra con que, digamos, no pueden reponer lo que acaban de vender y bueno, siempre estamos todo esto, digamos, contándolo en una hipótesis de empresas en marcha. Con lo cual, todo
el mundo, digamos, ¿sí?, avisora que justamente al no haber plan de shock, avisora, digamos, que esto va a continuar increyendo y, digamos, se resguarda. Y ahí se genera lo que se conoce como un agente económico perverso, donde las expectativas inflacionarias generan a su vez mayor inflación y a veces es como que se independizan inclusive de los costos. Cada uno va y remarca, digamos, hasta donde las velas ardan, digamos, para decirlo metafóricamente. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, digamos, cuando van a ver, nosotros vamos a estar recorriendo los distintos tratamientos de resultados financieros y, digamos, por mi parte, digamos, con las demostraciones del caso, vamos a llegar a una conclusión paradójica, porque, digamos, los tratamientos más depurados y más en detalle que vamos a recorrer en el próximo módulo y que aparentemente serían el sumum de la sofisticación técnica, en el fondo, si uno bien mirados, en el fondo es como que conceptualmente no es un dispendio de tiempo y conceptualmente no estarían bien. Y el no estar bien de esos tratamientos de aperturas en detalles de resultados financieros tiene que ver con justamente con esto que vamos a ver ahora. Digamos, en un contexto, digamos, no inflacionario, sino de relativa estabilidad económica, los dos grandes componentes de una tasa de interés son el valor tiempo del dinero puro, o sea, el costo de oportunidad, digamos, del dinero, y la cobertura por el riesgo de incobrabilidad, y si se trata, digamos, de algún instrumento financiero que no se mueve mucho, alguna obligación negociable, por ahí tiene algún pilín también relacionado con el riesgo de liquidez, ¿no? de lo que nos va a costar después, digamos, entrar y salir en relación con ese instrumento financiero. Pero básicamente una tasa de interés se configura con el valor tiempo del dinero puro y el riesgo, digamos, de incobrabilidad que uno, digamos, define en relación a la contraparte. Ahora bien, en un proceso marcadamente inflacionario, a estos dos componentes se le agrega la inflación proyectada. Y yo casi, por lo que veíamos recién, porque, bueno, ¿quién sabe cuál va a ser la inflación futura? ¿Me explico? O sea, esto se proyecta ex ante. Yo financio a 60, financio a 90, y en el momento, digamos, cero, en el momento en que estoy efectuando la transacción, en rigor, perdón, en rigor de verdad, no sé a ciencia cierta cuál va a ser la evolución de la inflación a lo largo del plazo de financiamiento. Con lo cual, si puedo, me sobrecubro, con lo cual hay muchas veces la inflación proyectada, digamos, termina por devorarse a estos dos conceptos, con lo cual uno no puede nunca saber a ciencia cierta si en realidad por diferencia determinó el valor tiempo del dinero puro, porque por ahí exageró con la inflación proyectada. Vamos a la formulita, digamos, de la composición de la tasa de interés. Entonces, 1 más I, ¿sí?, 1 más el interés, es igual a 1 más A, o sea, la tasa de proyección. Yo digo, bueno, yo te voy a financiar a 90 días y yo entiendo que en esos 3 meses más o menos va a haber un 23% de inflación. Entonces cargo 1.23 y después digo, bueno, el valor de tiempo del dinero puro y la cobertura del riesgo de incobrabilidad, le cargo, no sé, una tasa del 6%. Entonces, en realidad,
el interés total va a ser 1,23 por 1,06 y ese va a ser mi 1 más i, que va a contemplar, digamos, los 3 factores que veíamos en esta diapositiva. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es el problema? Que, digamos, yo cuando proyecto inflación y cargo a mi cliente, pues yo no me voy a pelear, y ahí vamos a la definición de componente financiero explícito o implícito. Si el interés está explicitado y bueno, por ahí el cliente, bueno, pone algún pero todo el mundo está inmerso en esto. Pero normalmente el problema de todo esto es que la tasa de interés está implícita, es decir, no se le dice a la contraparte, te estoy cargando intereses, pero de hecho en los precios de compras y de ventas, digamos, todos sabemos en un contexto marcadamente inflacionario que hay intereses implícitos. Entonces, en el momento de la transacción es cuando uno aplica esta fórmula, aunque sea intuitivamente, para decir, bueno, te voy a recargar para cubrirme, dijimos 1,23 por 1,06, para poner un número, ¿sí? Pero cuando vence la operación, ¿sí? Y un poquito después, cuando se publican los índices, yo en realidad en ese momento yo tengo la información certera de lo que fue la inflación real medida en términos generales y en particular, digamos, cómo se comportaron los índices específicos de precios de mi sector, del sector de actividad, digamos, del que opera ese financiamiento. ¿Tá? Entonces, vamos a darle a todo esto que mencionamos, vamos a darle nombrecitos, ¿sí? Vamos a darle terminología contable. Entonces, en términos conceptuales, es como que uno tendría, digamos, cuando se publican los ratios, todo el ajuste, vieron que siempre como dato del planteo, nosotros informamos, digamos, la convención contable nuestra en Argentina, que es trabajar con el IPIM, digamos, calzado con el índice de precios al consumidor a partir de diciembre del 2016, que sería, digamos, nuestro nivel general de precios con el cual, por convención contable, hacemos las cuentitas en nuestros estados financieros. Entonces, como nosotros trabajamos con los índices ya publicados, trabajamos con el índice real, ¿sí? Pero, digamos, como nosotros de hecho le proyectamos a nuestro cliente o nuestro proveedor nos proyectó a nosotros en carácter de compradores, nos proyectó inflación. Entonces, la inflación del real del periodo menos todo lo que digamos, yo sé que si no me hubiera cubierto, perdía como en la guerra, habida cuenta de una inflación y de no haber computado intereses, porque estamos, digamos, trabajando con el concepto de interés implícito. Ahora bien, como yo de hecho cargué intereses, en definitiva, mi resultado por exposición a la inflación sería la inflación real que uno soportó con el índice ya publicado, aplicado sobre las posiciones monetarias, menos lo que uno le cargó al cliente o le cargó el proveedor a uno como inflación proyectada. Eso nos va a dar el resultado por exposición a la inflación, REI, o resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda. Entonces, en definitiva, nosotros con los índices de precios publicados vamos a calcular un RECPAM antes de la consideración de los sobreprecios de inflación.
Y después a ese RECPAM vamos a tener que imputarle, digamos, los sobreprecios que uno cargó, depuró, devengó y después reexpresa moneda de cierre, de manera de llegar a un resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo. Entonces uno tiene el RECPAM, digamos, antes de los intereses, del cómputo de intereses implícitos, y a ese RECPAM, en los tratamientos, digamos, más depurados, uno le tiene que computar la cobertura inflacionaria, el sobreprecio por inflación que uno, digamos, le cargó a su cliente o los proveedores le cargaron a uno en posición de comprador. Esto ya lo vimos, es un recordatorio. Habíamos visto que de acuerdo a NIC 29, el párrafo 13, dice, bueno, mira, todos los ingresos, los gastos financieros, digamos, todo lo que tenga que ver, digamos, primero vos tenés que sí o sí calcular la ganancia o pérdida por exposición a la inflación. Y después nos dice, todo lo que tenga que ver, digamos, con ajustes por coberturas inflacionarias, intereses, diferencias de cambio, etcétera, vos tenés que llevarlo a moneda de cierre y a partir de ahí también restarle, digamos, el RECPAM generado por las partidas, digamos, monetarias que están relacionadas con esos intereses y diferencias de cambio. Entonces, dijimos que en principio se reexpresan desde las fechas de sus respectivos devengamientos, ¿sí? Y los activos y pasivos, digamos, de su respectiva fecha de devengamiento, todos los resultados relacionados con esos activos y pasivos monetarios, y aparte se calcula, digamos, el RECPAM generado por dichos activos y pasivos monetarios. Entonces nosotros en el próximo módulo, donde vamos a trabajar con mayor detalle la determinación del RECPAM, yo les voy a mostrar, digamos, un poco lo que está subrayado acá, es que uno puede esto encaminarlo de distintas maneras, digamos, trabajarlo de distintos modos, pero hay que ser consistente, sobre todo en cómo uno lo trabajó en relación a cómo uno después lo va a contemplar cuando va a comprobar el RECPAM. Entonces, yo les voy a, más allá de los mini casos teóricos que vamos a recorrer, les voy a mostrar algunas planillitas Excel de algunas comprobaciones del RECPAM, digamos, de algunos trabajos que se hicieron en el estudio, para ver cómo, digamos, uno puede trabajar el tema de distintas maneras. Esto también ya lo habíamos recorrido y habíamos visto que el párrafo 27 de la NIC 29 trae como dos metodologías para el cómputo del RECPAM. Una es un poquito la que estuvimos trabajando, digamos, a lo largo de estos desarrollos, digamos, es decir, reexpresar todos los activos, los pasivos, las cuentas de patrimonio, las cuentas de resultado y por diferencia calcular el RECPAM, un poco al modo de cómo lo hacemos, como lo hicimos en los módulos anteriores. Y la otra opción que propone el párrafo 27 dice, bueno, lo podés determinar aparte, ¿sí? Como una estimación, aplicando el índice general de precios al promedio ponderado para el periodo de las posiciones monetarias, que es lo que vamos a ver como la metodología de comprobación del RECPAM, que en algunos casitos muy elementales, cuando vimos el tema del modelo de revalúo, ya estuvimos de alguna manera recorriendo. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, las diferencias, ¿no? Entonces, la RT6 de la FAXPE, digamos que admite tratamientos depurados, como vamos a ver, aperturas y demás, ¿sí? Pero también admite trabajarlo
estrictamente, digamos, por diferencia. O sea, se expresa todo, bueno, como estuvimos trabajando, ¿no? Digamos, una vez que uno determinó el resultado en moneda homogénea, y el resultado en moneda homogénea lleva implícito justamente la reexpresión de activos, de pasivos, de cuentas de patrimonio, ¿sí? Y de cuentas de resultados. Ese resultado en moneda homogénea se compara contra el resultado en moneda homogénea antes de la determinación de la cuenta resultados financieros y por tenencia, incluyendo el RECPAM, con lo cual, digamos, como utilizábamos una única cuenta, una bolsa de gatos, digamos, donde iba todo lo que tenía que ver con los resultados financieros, tenencia y RECPAM, a todos los resultados financieros le dábamos valor 0. En el esquema de la NIC 29, en cambio, habíamos mencionado, esto ya lo recorrimos, que tanto los intereses, las diferencias de cambio como las actualizaciones se devengan y se reexpresan, digamos, ¿sí?, a moneda homogénea de cierre a partir de las respectivas fechas de devengamiento. ¿tá? Y, digamos, aparte, digamos, se computa el RECPAM y a partir de ahí, esto es válido para uno y para otro, hay distintas maneras de hacerlo. Yo algunas de estas cuentas puedo decidir trabajarlas en términos reales porque me interesa ver cómo me fue, digamos, el usuario de la información contable pueda apreciar cómo nos fue, cómo le fue a la compañía con determinada operatoria, ¿sí? O bien trabajo todo esto reexpresado y el RECPAM en una cuenta aparte. ¿Ah? Bien, vamos a hacer algunos mini casos un poquito sencillos para poner a trabajar estas formulitas que vimos. Entonces tenemos un cierre de ejercicio, diciembre de X2. En noviembre se vendieron 100 unidades de producto, ¿sí?, por un precio unitario de 168. La financiación fue a 30 días de fecha de factura y dentro de estos 168, ¿sí?, sin decirle nada a nuestro cliente, se le cargó en el precio un 12%, ¿sí? Es lo que hablábamos del agente económico perverso, ¿no?, donde surge, digamos, el interés implícito. Y nos dan la inflación habida en, digamos, los índices como para que calculemos la inflación que hubo en el mes de diciembre. ¿Ah? Entonces, cuando uno, digamos, todas las compras, ventas y gastos, cuando uno en su contabilidad va a depurar componentes financieros implícitos, tienen que ingresar por valores de contado, con lo cual, digamos, lo que la entidad le carga a sus clientes es un dato que conoce, sabe, digamos, cuánto le carga a los clientes. Por ahí alguno que se retrasa más le carga más, pero digamos en promedio sabe cuánto le carga a los clientes. Lo que no sabe y tiene que de alguna manera aplicar una estimación contable, una asunción, es cuánto los, digamos, proveedores de bienes o servicios le cargan a la entidad por el financiamiento. Entonces acá, como dato del planteo, ya sabemos que se le ha cargado al cliente un 12%. Con lo cual, al precio de venta, o sea, las 100 unidades dividido, las 100 unidades por 168 a los 16.800, le depuramos, ¿sí?, lo dividimos por 1 más la tasa de inflación cargada, más el interés implícito cargado por 1,12, para llegar al precio de contado. Con lo cual, cuando uno va a cargar, uno ingresa esto al precio de contado. Acá está el cuadrito, lo que queremos mostrar es este cuadrito, ¿no?
inflación proyectada, inflación real. Entonces, nosotros vamos a calcular acá un RECPAM antes de la consideración de los sobreprecios, y porque nosotros ex ante no sabíamos cuál iba a ser la inflación de diciembre. Asumimos que iba a ser el 12. Finalmente fue 10 dividido 8. ¿Se entiende? Con lo cual, nosotros al cliente le cargamos un 12, nos cubrimos. Si lo hubiéramos vendido de contado, le hubiéramos facturado 15.000. Como lo financiamos, le facturamos 16.800. Ahora bien, ya ex post, con los índices publicados, nuestra pérdida monetaria por haber financiado 15.000, ¿sí?, es 15.000 por 10 sobre 8, ¿se acuerdan? Por coeficiente menos 1. Eso nos da un RECPAM negativo, o sea, por financiar al cliente, ¿sí?, un 30 días, ¿sí?, habida cuenta de esta inflación, nosotros perdimos, la entidad perdió 3.750. Pero, a su vez, está hecho todo esto para no tener que reexpresar después, está hecho un peso de diciembre ya. Estos 15.000 por el 12%, que es la inflación que uno le cargó, ¿sí?, uno se cubrió en 1.800. Entonces, en definitiva, el resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda que soportó esta transacción, ¿sí?, fíjense que es una pérdida de 1.950, le voy a poner el paréntesis para que quede más claro, ¿no?, que es una pérdida. Bien. Entonces, publicados los índices de precios, la pérdida soportada es de 3.750. Y como nosotros, digamos, le sobrefacturamos y todo esto se devengó en ese mes 1.800 pesos, un 12, quiere decir que en este caso subestimamos, ¿sí?, lo que iba a ser la inflación de diciembre. La inflación fue superior a la cobertura que nosotros nos tomamos, con lo cual el RECPAM neto fue una pérdida de 1.950. Entonces vamos a ver el tema de resultados financieros explícitos e implícitos, que de alguna manera con la descripción del agente económico perverso ya hicimos mención. Entonces dijimos, los operadores económicos dicen, yo no me voy a pelear con mis clientes y los proveedores tampoco se van a pelear conmigo. Nadie come vidrio en contextos inflacionarios y todo el mundo es sensible que se financia y hay inflación, bueno, va a tener una pérdida de poder adquisitivo. Con lo cual, nadie le dice nada a la contraparte y todo el mundo carga lo que se ha llamado como componente financiero implícito. Entonces, ¿qué pasa? Este componente financiero implícito, normalmente cuando uno contablemente no hace depuraciones, no lo reconoce, termina siendo quedando incorporado en las ventas, ¿sí?, por la facturación que le hacemos a los clientes, en los costos y en los gastos, por lo que nuestros proveedores nos cargan a nosotros, ¿sí? Y, digamos, con la parte no devengada tenemos ahí un gran tema. Entonces, a ver, los componentes financieros implícitos, cuando no son reconocidos, digamos, todo el mundo en la práctica dice que no son materiales, bla, 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 el camelo de siempre, ¿no? Como la norma admite que uno no depure los componentes implícitos cuando no son materiales, bueno, normalmente nadie lo hace. Ahora bien, la temática de componentes financieros implícitos genera básicamente dos problemas. Un problema menos importante, que es de exposición o de presentación,
que tiene que ver con que todas las líneas de ventas e intereses generados por activos y las líneas de costo de ventas o gastos por compras de bienes y servicios e intereses generados por pasivos quedan por completo distorsionadas, es decir, lo que se debería mostrar como interés generado por activos o como coberturas inflacionarias no se muestra, lo mismo con los generados por los pasivos y todo queda metido dentro, digamos, de la cuenta contable, digamos, utilizada, a donde quedó alocado ese componente financiero implícito. Si es en las facturaciones que hicimos en las ventas, si es en los bienes o servicios que adquirimos, normalmente van a quedar, digamos, escondidos de alguna manera, por decirlo de alguna manera, distorsionando el costo de ventas y los gastos. Pero lo más importante de todo, el problema más importante es si las financiaciones son largas y uno no depura componentes financieros implícitos, justamente al no depurar componentes financieros implícitos, convengamos en que estos son expectativas futuras de inflación. Entonces, con el componente financiero implícito que se devengó, tenemos el problema de exposición. Pero con el componente financiero implícito que no se devengó, justamente como no lo reconocimos, no pudimos aplicar la norma de lo devengado. Entonces está como más crédito y más venta, como más resultado, y del otro lado del mostrador está como más costo y más gasto con referencia al pasivo. Está bien, cuando uno dice los componentes financieros implícitos no son materiales en relación al problema de medición, normalmente por un tema de flujo de caja de tesorería, digamos, las entidades suelen más o menos tener calzado la financiación que confieren a sus clientes, ¿sí? Y la financiación, digamos, que le piden o le solicitan a sus proveedores como para que les dé la caja, les aguante la caja. Con lo cual, en definitiva, como el componente implícito no devengado del lado de los créditos y ventas se netea con el componente financiero implícito no devengado del lado de los costos, gastos y cuentas a pagar, uno, digamos, peso más, peso menos, puede decir, bueno, yo sé ahí que hay un tema, pero, digamos, en términos netos, bueno, podría decir que no es material en cuanto a la determinación del resultado del ejercicio. Sí es material, en definitiva, en las cuestiones que tienen que ver con, digamos, como muestro las distintas causas de generación del resultado del ejercicio. Entonces, hechas estas presentaciones conceptuales, nos queda por trabajar los distintos tratamientos depurados, insisto. Nosotros hasta el momento, digamos, trabajamos con el esquema más elemental que admite la resolución técnica número 6, donde, digamos, no hemos depurado componentes financieros implícitos y hemos utilizado la cuentita global. Entonces, de acá en más, vamos a trabajar las distintas posibilidades para depurar resultados financieros y corregir ambas distorsiones, el problema de exposición y el problema de medición. Entonces, todo esto uno puede hacerlo con mayor o menor sofisticación y otra vez, tema de costo-beneficio de la información contable, hay que ver cuánto uno quiere invertir. Entonces, en determinadas compañías, yo les voy a mostrar por ahí algunos APORI, algunos fondos comunes de inversión o sociedades gerentes, donde por ahí determinadas cuentas es importante saber cómo se gerenciaron, si se ganó, se perdió en términos reales.
Entonces por ahí uno se toma la molestia para hacer como una mayor apertura. Pero en otros casos por ahí no retribuye el beneficio de la información, no retribuye los costos, con lo cual, bueno, vamos a plantear distintas alternativas, todas ellas, todas las que vamos a mencionar ahora, corrigen ambas problemáticas, o sea, tanto el problema de exposición de las distintas líneas del cuadro de resultados, como el problema de medición más importante, que es la determinación del resultado en moneda homogénea. Entonces, básicamente, tendríamos tres tratamientos. El tratamiento depurado, que corrige absolutamente todos los problemas, pero sigue exponiendo en una única línea los resultados financieros y por tenencia. Después habría un tratamiento depurado también, donde mantenemos la exposición en una línea, pero hacemos una apertura entre los generados por el activo y los generados por el pasivo, y un tratamiento depurado y detallado, donde aparte de abrir entre lo generado por activo y generado por pasivo, vamos abriendo los distintos componentes: interés real, diferencia de cambio en términos reales, RECPAM puro. ¿Ah? Bien, vamos en este módulo a empezar con el tratamiento depurado y exposición en una línea. Entonces, otra vez vamos a tener que sí o sí trabajar en un caso completo, porque de alguna manera tenemos que arribar a un primer resultado financiero y por tenencia depurado, que digamos después, cuando presentemos los otros tratamientos, simplemente esa cuestión mostrada en una única línea, es como que le vamos a hacer diversas transformaciones y correcciones para poder aperturarlo y mostrarlo y mostrar distintos conceptos. Entonces, como nosotros ya hicimos, la verdad, hemos hecho bastantes casos, entonces hay muchos conceptos que ya, digamos, ya lo vimos bastante, y de hecho, digamos, todas las diapositivas, donde, bueno, de acuerdo a como yo tengo diagramado este esquema de clases, ustedes me están viendo por acá en el costadito hablando, y aparece en el trasfondo, digamos, la diapositiva o el Excel que vengo de alguna manera trabajando. Ustedes, digamos, cuentan con esos materiales, con lo cual en algunos casos por ahí voy a apurar un poquito el desarrollo para no repetirme tanto y circunscribirnos, digamos, a lo que, digamos, queremos en rigor subrayar, ¿sí?, en nuestro desarrollo. Entonces vamos con el tratamiento depurado y exposición en una línea. Entonces, de los dos problemas que habíamos mencionado, el de medición y el de exposición, los resuelve ambos. Es decir, digamos, todas las líneas, ¿sí? O sea, el problema de devengamiento, del problema de medición, porque tenemos componente financiero implícito futuro no devengado, que está contenido en créditos, ventas, compras, ¿sí?, costo de ventas, cuentas a pagar, lo resuelve. Y también resuelve el problema de las distorsiones en las distintas líneas del estado de resultados. Y, digamos, como diría el vendedor de peines Pantera, como si esto fuera poco, requiere muy pocas informaciones y tareas adicionales. O sea, para nosotros poder depurar y resolver estos temas, si queremos seguir trabajando en una única línea, con muy poquitas informaciones adicionales, a veces simplemente a nuestros papeles de trabajo agregarles alguna columna, ¿sí?, ya podemos de alguna manera, digamos, resolver estos temas sin demasiado, digamos, costo en cuanto a nuestras tareas, ¿sí?, de horas hombre. Entonces dijimos que poca tarea y poca información adicional. Entonces vamos a
a marcar en relación a todo lo que vinimos trabajando anteriormente, qué informaciones adicionales necesitaríamos y qué tareas adicionales tendríamos que hacer. Entonces, en relación a las ventas, a las facturaciones mensuales y a lo que nos facturaron, nosotros tendríamos que definir para cada mes, ¿sí?, en promedio, cuál fue la tasa implícita mensual que nosotros le cargamos a nuestros clientes. Esta la sabemos, digamos. Por ahí a algún cliente le cargamos más, menos, pero en promedio podemos saber cuánto nosotros le cargamos a nuestros clientes en las ventas de cada mes como componente implícito, qué tasa. Y esta necesariamente vamos a tener que estimarla y de alguna manera armar un memorando donde justificamos, digamos, por qué entendemos que nos están cargando este tipo de tasa. Entonces, definir la tasa implícita en la que nos cargaron los proveedores en nuestras compras de bienes y o servicios. Entonces, ¿qué pasa? Van a ver ahora que hagamos el ejercicio, que esto es tan sencillito como en todo lo que tenga que ver con ventas, con compras y con gastos, digamos, por servicios. Simplemente agregar una columna más a nuestros papeles de trabajo y depurar antes de reexpresar, porque lo peor del caso es que nosotros tenemos en ventas, en compras, en gastos, componentes implícitos, y no solo que los tenemos ahí distorsionando, sino que después los reexpresamos a moneda de cierre. Entonces la idea es, en las ventas, en las compras o en los gastos, proceder a la depuración de componentes implícitos, ¿sí?, devengarlos, y automáticamente cuando vamos a reexpresar, la venta está depurada, las compras y gastos están depurados, con lo cual nos aseguramos que las líneas del estado de resultados están limpias de componentes implícitos, y como seguimos trabajando en una única línea, en rigor de verdad devengamos, pero lo que nos conviene devengar son las últimas, las que sabemos que por ahí tengamos que hacer alguna corrección de tipo patrimonial para depurarle, digamos, a los créditos por ventas y a las cuentas por pagar, los componentes implícitos no devengados. Entonces hacemos el devengamiento a efectos justamente de corregir saldos finales, pero como seguimos trabajando en una única línea, en definitiva todo va a terminar multiplicado por 0 para ser imputado a la dichosa cuenta de resultados financieros y por tenencia, incluyendo el REPAM. Entonces tenemos un caso de aplicación que es acá lo que les decía. Hay un planteo, entonces el planteo, como siempre, cerramos en este caso, vamos a hacer un trimestral. Vamos a cerrar marzo de X2. Tenemos el estado patrimonial al inicio, o sea, diciembre X1, en moneda homogénea de dicha fecha. Tenemos el estado de situación patrimonial a marzo X2, el estado de resultados a marzo X2, las composiciones, y yo acá solamente me voy a detener, a ver, voy pasando, esto es igual que los planteos que fuimos viendo. Tenemos unos movimientos de asamblea, ventas, gastos financieros por las diferencias de cambio que tenemos, y acá tenemos los IPIM, las cotizaciones del dólar. Me voy a detener acá, que serían las informaciones, o sea, hasta acá son los mismos condimentos de los casos prácticos que vimos, pero habíamos visto que nosotros necesitábamos incorporar informaciones adicionales que nos permitan depurar componentes financieros implícitos. Entonces nos dicen, las compras se pagan a 60 días,
y se estima que contienen un 20%, o sea, yo hice una cuestión global simplemente para efectos del planteo, ¿no? Uno normalmente, digamos, tendría para cada mes una estimación del componente implícito. Si siempre fue más o menos parecido, utilizará, como en este caso, un tanto por ciento. ¿Ah? Entonces, asumimos que los proveedores nos cargaron un 20% y que las compras se fueron efectuando de manera uniforme. Ese es un dato a efectos del devengamiento, una convención contable. ¿Ah? Y para simplificar, porque digamos, si yo tengo componente financiero implícito no devengado al cierre, también tuve que haber tenido al inicio, digamos, un componente financiero implícito que devengué al cierre del ejercicio anterior, del cual, digamos, normalmente, si pasó el plazo de financiamiento, se devengó, digamos, a lo largo de este periodo contable. Pero como no queremos empezar a imputar área ni nada por el estilo, ¿se entiende? Queremos simplificar lo más posible para hacer foco en lo que queremos desarrollar. Estamos asumiendo que las existencias iniciales de bienes de cambio y de deudas están limpias de componente financiero implícito, ¿tá? Que se hizo el mismo trabajito y no había nada. Las ventas también se cobran a los 60 días y a los clientes la entidad les carga un 18% de componente implícito y se efectuaron de manera uniforme. Y la misma asunción, que el crédito al inicio está limpio, digamos, no tenía intereses implícitos no devengados. En relación a los gastos de servicios y de papelería, los gastos se pagan a los 45 días y se asume que nos cargaron un 15%. En definitiva, las compras de mercaderías asumimos que nos cargan un 20%. La entidad por sus ventas carga un 18% y los proveedores de gastos o de insumos, que no son compras de bienes, cargan un 15% y el financiamiento es a 15 días y a efectos de devengar asumimos, digamos, que todas las transacciones, como se desarrollaron más o menos en forma uniforme, asumimos como promedio representativo que las ventas del mes se efectuaron y las compras del mes se efectuaron el día 15 de cada uno de los meses. ¿Está? Entonces acá donde les decía, bueno, identifico, me vengo para acá. Entonces nos dicen, disponibilidad a crédito y deuda comercial son totalmente expuestos y los del inicio no tienen componente financiero implícito no devengado. ¿Tá? Entonces, toda la primera parte, la voy a ir pasando rápido, de reexpresión de activos y pasivos, es lo mismo que vimos siempre. ¿Tá? Ya vimos muchos casos, bueno, como estos son monetarios, quedan tan cual, y acá nos avisan, ojo, que estos 27 y estos 53,40 son anteriores a que le hagamos la depuración de los componentes implícitos. La inversión corriente la evaluamos a valor neto de realización, 15 acciones, a la cotización de 6,20, los gastos de venta el 1%, con lo cual quedaría en 0,062, y la cotización neta de gastos de ventas 6,138, con lo cual la medición ABNR nos queda en 92,07. ¿Ah? Entonces ahora sí, vamos a los bienes de cambio. Nosotros los bienes de cambio, las mercaderías, tenemos que evaluarlas al precio de última compra, ¿no? Entonces, nos dicen que en stock es primero entrado, primero salido. Nos dicen que el saldo inicial fue adquirido en noviembre de X1 y son 15 unidades a pesos 2 por unidad. Y tuvimos una única compra en enero
de 15 unidades a 4, ¿sí? Y nos dicen que la existencia final son 5 unidades, ¿sí? Y el costo de reposición fue de 4,80. Entonces ahora sí, fíjense que entramos en materia. Entonces, esto nosotros igual lo veníamos haciendo, pero acá lo tenemos que hacer de manera integral. Entonces, la fecha, yo tengo que determinar el precio de última compra para medir, digamos, a última compra el stock, ¿no? Entonces, perdón, vengo para acá porque algo omití leer. Acá dice, el costo de reposición nivel marzo es 4,80, ¿sí? Y se financia 60 días como todo el resto. Entonces, como veníamos haciendo, ese precio de compra, como sabemos que tiene una condición de 60 días, asumimos que tiene componente implícito, con lo cual lo descontamos a la tasa del 20, que es nuestra estimación de lo que nos cargan nuestros proveedores, con lo cual nos queda un precio de compra de contado de 4 pesos por unidad, y aplicamos a las 5 unidades, con lo cual la medición al cierre nos queda en 20. Los bienes de uso, disculpas, los expresamos como siempre, acá no, y ahí quedamos. A nivel patrimonial no hay nada más. Las cuentas de patrimonio neto, como siempre, cuentas de capital del inicio en peso de inicio, corrido por coeficiente punta a punta. El único movimiento fue un dividendo en acciones, lo corremos por fecha de asamblea y calculamos por diferencia con las acciones en circulación histórica, el ajuste de capital, lo paso, la reexpresión de reservas lo paso, los RNA lo paso, porque esto ya trabajamos muchos casos, ustedes de todas maneras tienen estas soluciones en las diapositivas que tienen, digamos, en el material que han bajado. Vamos ahora sí a ver juntos la reexpresión de las cuentas de resultados. Entonces, fíjense que en el tratamiento depurado con exposición en una línea, el único detalle que le agregamos, que no da prácticamente ninguna, es ínfimo, digamos, el incremento en las tareas, es decir, bueno, yo sé que todas mis ventas de enero, de febrero, de marzo, le cargué a mi cliente un 18%, con lo cual lo único que hago es, a la venta según planteo de enero y a la de marzo, le agrego, digamos, 2 columnitas, ¿sí? 3 columnitas más al papel de trabajo. Entonces tengo el factor de descuento, 157,50 dividido 1,18, 133,47, contra los 157,50 hay un componente implícito total de 24,03, y a la hora de reexpresar, no reexpreso los 157,50, sino que reexpreso la venta depurada, con lo cual estoy partiendo de una venta a valores de contado. Y es así, como es de enero de X2, le aplico el coeficiente marzo dividido enero de X2 de 1,15. A la de marzo hago lo propio, con lo cual, digamos, no me van a quedar estos 27, sino estos 22,88, y como nuestro cierre es marzo, el coeficiente es 1. Entonces fíjense cómo con apenitas, digamos, agregándole al papel de trabajo 2 o 3 columnitas, ya nos aseguramos que el valor reexpresado de la venta está limpio de componentes financieros implícitos. Ahora bien, estos componentes financieros implícitos de 28,15 tenemos que devengarlos. Los que nos van a después a aparecer como devengados, como seguimos trabajando en una línea, bueno, es baratito, lo multiplicamos por 0 y van al costo. En rigor de verdad,
devengamos todo esto en este tipo de tratamiento. Cuando ya hagamos los otros depurados vamos a tener que reexpresarlo, pero como en este tipo de tratamiento seguimos trabajando en una única línea, los que están devengados van a ir a la cuenta resultado financiera y por tenencia, incluyendo el RECPAM. Y en rigor de verdad nos interesan los que nos quedan pendientes de devengamiento. Entonces nosotros, digamos, estamos asumiendo que como las ventas se efectuaron de manera uniforme, a efecto de devengar tomamos la convención contable de que la venta, digamos, se efectuó en promedio el día 15 de cada mes. Con lo cual, ¿sí?, nosotros tenemos estos 24,03, ¿sí?, como el plazo es 60 días, ¿sí?, 24,03 tenemos 15 días, se devengaron en enero. Entonces 24,03 dividido 60 por 15, 6,01 se devengaron en enero, ¿sí? 24,03 dividido 60, ¿sí?, por 30, 12,02, o sea, la mitad se devengó en febrero y, digamos, el otro cuarto se devengó en marzo. ¿Tá? Y fíjense que a devengar en ejercicios siguientes no quedó nada. Con lo cual, en relación a estos 24,03, van a terminar, digamos, imputados a la cuenta resultado financiero y por tenencia, incluyendo el RECPAM. En cambio, estos 4,12, ¿sí?, que corresponden a las ventas de marzo, como se efectuaron, como promedio representativo el día 15, hacemos 4,12 dividido 60, ¿sí?, por 15 o por un cuarto, ¿sí?, dividido 60 por 15, eso nos da 1,03 y todo el resto nos quedó a devengar. Entonces, como este es el no devengado, es el que nos está embromando el tema de medición, nosotros a nuestros deudores por venta al cierre, después vamos a hacer los asientos, pero en definitiva, de acuerdo con planteo, ¿sí?, nosotros tenemos en deudores por ventas 27. Entonces, a esos 27 que tenemos en créditos por ventas, le vamos a depurar los 3,09, con lo cual, ¿sí?, a balance nos van a quedar 23,91, después vemos los asientitos de registración contable. Todo esto, obviamente, como estamos depurando, tenemos que registrarlo. Después lo multipliquemos por 0 es otro tema, ¿sí? Bien, con los gastos y cuentas a pagar hacemos otro tanto. Los gastos de marzo le aplicamos el factor de descuento de 1,15, 6 dividido 1,15, 5,22. El implícito total es la diferencia de 6 con 5,22, eso nos da 0,78. ¿Sí? Hacemos lo propio con el gasto vario, ¿sí?, y como todo esto es de marzo, le damos como coeficiente 1, con lo cual nos queda, ¿sí?, como valor expresado los gastos depurados de 13,05 y procedemos a devengar. Entonces, acá el financiamiento para los gastos es de 45 días, ¿no? Entonces tomamos como promedio representativo el 15 de marzo, acá hacemos 0,78 dividido 45 por 15, eso nos da estos 0,26, y los 1,17 dividido, voy a traer la
calculadora por las dudas, porque puede fallar. Perdón. Bien, les decía, entonces tenemos 0.78 dividido 45 por 15, ¿sí? Son estos 0.26. ¿Ah? Acá se hizo lo mismo, es 1.17, perdón, hice mal, 1.17 dividido 45 por 15, ¿tá? 0.39, ¿tá? Con lo cual, esta sumatoria sería el implícito que se devengó en marzo, y todo el resto, la diferencia con el peso con 95, se devenga en el ejercicio siguiente, ¿tá? Entonces, si yo me voy para atrás, entonces tenemos que corregir 1,30 de nuestra cuenta a pagar. Entonces, nuestra cuenta a pagar, no por compras, sino por proveedores, a ver si está, acá está el cierre, ¿sí? Nos quedó en 15. Vengo para acá, segundito. Entonces, a los 15 le vamos, ¿sí?, a hacer la corrección, a depurar el peso con 30. Es como que vamos a hacer intereses a devengar, 1,30, ¿sí? Intereses 0,65, ¿sí? Perdón, intereses, ¿sí? 0, componente implícito total, tenemos 1,95 de puro, ¿no? Entonces vamos a hacer interés a devengar 1,30, ¿sí? Interés devengado 0,65, a gastos por 1,95. Después van a tener distintos tratamientos. Las depreciaciones, como ya vimos, ¿sí? Y nos vamos a el tema de costos y cuentas a pagar. Entonces, fíjense acá lo mismo. Nosotros, en relación a las compras, el planteo nos dice, ¿sí?, que nuestros proveedores nos cargan un 20. Con lo cual, a los 60 le dividimos por el componente implícito, la tasa implícita del 20 dividido 1,20, la compra depurada es de 50, el implícito es de total, es de 10, la diferencia, pero a la hora de expresar a efectos de calcular el costo de ventas, no voy a partir de 60, sino que voy a partir de 50, de manera tal de asegurarme que el costo de ventas esté limpio de componentes financieros implícitos. Otra vez, como acá la compra, la única compra se hizo en enero y el promedio representativo, ¿sí?, es el día 15, es como que un cuarto de los 10 se devengó en enero, la mitad en febrero y el otro cuarto en marzo, se devengó todo, con lo cual acá no tenemos que hacer ningún tipo de corrección sobre las cuentas patrimoniales. ¿Ah? Ahora bien, yo acá le voy a dar una vueltita, no tanto porque sea necesario, lo que voy a hacer ahora en la práctica en realidad no se hace por un tema de costo-beneficio, o bien trabajo el costo de ventas en términos de reposición-reproducción, o bien
lo trabajo por diferencia de inventario. Pero normalmente, si no voy a utilizar el costo de ventas en términos de reposición-reproducción, como lo vimos en el módulo anterior, o creo que hace 2 módulos, en definitiva, no depura. ¿Se acuerdan que cuando vimos el costo de ventas en términos de reposición-reproducción en moneda homogénea, nosotros tomamos las unidades vendidas en cada mes por los costos de reposición-reproducción de cada mes y lo llevábamos a moneda de cierre? Ahora, cuando uno no se maneja de esa forma, normalmente no suele depurar cuando trabaja el costo de ventas por diferencia de inventario. ¿Qué pasa con los resultados por tenencia de los bienes no consumidos? No lo hace porque requeriría una doble medición. Sin embargo, como nosotros queremos hacer esto que nos dé al centavo, en esta alternativa que estamos, digamos, trabajando con un costo de ventas por diferencia de inventario, no en términos de reposición, vamos a depurarle a las existencias finales los resultados por tenencia de las mercaderías en stock, de los bienes de cambio no consumidos. Para lo cual tenemos que hacer una doble medición. Nosotros ya medimos los bienes de cambio, perdón, ya medimos los bienes de cambio al costo de reposición limpio de 20, y ahora vamos a hacer lo mismo, solo que vamos a medirlo no al costo de reposición, sino por norma general al costo limpio de implícitos, pero llevado a moneda de cierre. Entonces, nuestra cantidad en existencia es 5. ¿Se acuerdan que la compra fue de enero? Vengo para acá, al dato. Entonces, nuestro costo de reposición al cierre fue 4.80, después depurado nos dio 4. Pero la única compra del ejercicio fueron 15 unidades en enero. Como nos quedan en stock al cierre 5, va de suyo que encadenando existencias, como vimos, con primero entrado, primero salido, esas 5 unidades corresponden al mes de enero y se compraron a 4. Pero aquí que esos 4 tienen componente implícito. Entonces lo que vamos a hacer para calcular un resultado por tenencia puro, sin distorsiones, va a ser, en primer término, depurar ese precio unitario. Entonces las 4 dividido 1,20 nos dan un precio unitario depurado de 3,33 periódicos, con lo cual el costo original depurado es 16,67, eso por coeficiente nos da 19,17, pero como nosotros medimos al costo de reposición también depurado, que nos había dado 4, ¿recuerdan?, de 20, en definitiva determinamos un resultado por tenencia de activos no consumidos de 0,83. Entonces, como estos 0,83 queremos sacarlo del costo de ventas y después mostrarlo en una cuenta específica, fíjense que si yo no lo agrego acá, ¿sí?, me va a quedar sucio. Entonces, tomamos la existencia inicial en moneda homogénea del inicio, por coeficiente punta a punta. Las compras son las compras
depuradas y reexpresadas, de 57,50. Para sacarlo del costo, ¿no? Este 0,83 está metido dentro de estos 20. Como yo quiero limpiarle, llegar a un costo de venta reexpresado puro, como estos 20 tienen metidos los 0,83, ¿sí?, como ganancia, yo se los voy a poner, digamos, como cuenta específica, resultado por tenencia de bienes de cambio no consumidos en la fórmula, digamos, del costo por diferencias de inventario, de manera tal, esto quedaría como si yo hubiera medido el costo de ventas por norma general de reexpresión, costo original reexpresado y no a valores corrientes, es decir que estos 81,50 son un costo de venta reexpresado puro, ¿sí?, sin la incidencia de resultados por tenencia. Una vez que llegué hasta acá, todos los jueguitos que hicimos, en definitiva, fue para que la venta me quede bien, el costo de venta me quede bien y los gastos me quede bien, y para que patrimonialmente vieron que estuvimos corrigiendo los intereses a devengar, tanto de la cuenta a pagar como de los créditos por ventas. Pero a partir de ahí, como seguimos trabajando en una única línea, todo lo que tiene que ver con los resultados financieros lo vamos a multiplicar por 0. Entonces fíjense que este 10,65, 25,06, 18,40 serían, en definitiva, vengo para acá, entonces, acá estoy. Entonces tenemos 18,40 de diferencia de cambio, 47,07 de la medición de inversiones corrientes. Ahí me siguen, pero el interés negativo y el positivo son justamente los que acabamos nosotros de depurar de las ventas, de las compras y de los gastos. ¿Ah? Y todos, primero los vamos a reconocer y después lo vamos a reimputar a la cuenta resultado financiero y por tenencia, incluyendo el RECPAM, y por eso los dejamos en 0. Entonces, bueno, recopilamos información, fíjense que es digamos, de todas las reexpresiones, como vinimos haciendo a lo largo de todos los módulos. Llegamos a un patrimonio neto reexpresado de 301,16. Determinamos el resultado en moneda homogénea, como vinimos haciendo siempre. Esos 301,16 que obtuvimos acá, los estoy corriendo porque esto lo tiene el material y ya lo vimos muchas veces, ¿sí? Entonces, trasladamos los 301,16, lo comparamos con el patrimonio a mantener. En este caso el único cuantitativo que hubo fue un dividendo en efectivo de 12, que es de marzo, con lo cual fue coeficiente 1, y llegamos al resultado en moneda homogénea de 94,79. Entonces, ahora sí, primera cuestión, primer subrayado. Estos 94,79, yo estoy seguro de que están limpios de componentes financieros implícitos, no presentan esa distorsión porque, digamos, fuimos depurando de ventas, costos y gastos los componentes implícitos y después devengamos, y todos los que eran a devengar, en definitiva, los neteamos de las correspondientes cuentas, con lo cual este resultado en moneda homogénea ha solucionado el problema de medición. Ahora sí,
Por diferencia, nosotros tenemos una ganancia en moneda homogénea de 94,79 y tenemos, vamos a compararlo con las líneas del estado de resultado, que ya vimos que están reexpresadas y depuradas. Entonces tenemos la venta nos quedó en 176,37. Los gastos nos quedaron en 13,05 y el costo de ventas nos quedó en 81,50. Fíjense que estas son las tres cuentas que estamos incorporando acá, con lo cual por diferencia la cuenta resultados financieros y por tenencia, incluyendo el RECPAM, ¿sí?, nos da 15,94 ganancia, ¿tá? Porque antes de considerarlo estamos con una ganancia de 78,85 y queremos llegar a 94,79. Bueno, exponemos, ¿sí? 94,79, 15,94, ¿sí? El estado de evolución, ¿sí? Entonces, me vengo para atrás. En definitiva, bueno, yo acá no quise poner la registración para no complicarla, digamos, ya vimos cómo se registra, pero ahora me doy cuenta que acá por lo menos alguna cuestión tendría que marcar. Entonces, perdón, me vengo para acá. Nosotros hicimos una primer depuración. Lo que quiero mostrar es que de hecho estas depuraciones que hicimos, todo hay que registrarlo. Entonces, cuando nosotros hacemos esta primer depuración de ventas, por ejemplo, nosotros estamos depurando de ventas 28,15, ¿sí? El asientito que tenemos que hacer acá es ventas 28,15, debitamos ventas por, ¿sí?, el componente implícito total, 28,15. Entonces ya la estamos dejando en 156,35. ¿Sí? Intereses a devengar, 3,09, a intereses devengados, 28,15 menos 3,09, que sería la sumatoria de estos tres. ¿Está? Entonces de ahí sale que yo tengo esta cuentita regularizadora de los deudores por ventas. Y la sumatoria esta, 7,03, 12,02, 6,01, constituye, ¿sí?, estos 25,06, que son los intereses positivos, que después, cuando hacemos los cuadritos que vinimos trabajando en los módulos anteriores, vamos a poner como veníamos haciendo. Interés positivo reexpresado 0, histórico al haber 25,06. En la columna de ajuste vamos a tener que debitar 25,06 para finalmente dejarlos en 0. ¿Se entiende? Y en relación a los gastos, la registración contable, ¿sí?, acá tenemos los gastos, se hizo otro tanto, ¿sí? Entonces, uno acá va a ser al revés. Uno depuró, ¿no? Tiene 13,0, el componente implícito total es 1,95 y de ese 1,95 se devengaron 0,65. Entonces, acá el asientito que uno hace, ¿sí?, es interés negativo 0,65, interés a devengar 1,30,
a gastos por 1,95. Y después procede como vimos. ¿Ah? Y en relación a las compras, hace lo mismo. ¿Sí? Cuando uno depura, en relación a las compras, ¿sí? Uno va a hacer, acá se devengaron todos, con lo cual va a ser intereses por 10 a bienes de cambio, ¿no? Por 10 o compras, de acuerdo a cómo maneje, si utiliza la cuenta de compras y después la cancela al cierre del ejercicio. Bueno, en definitiva, para cerrar, digamos, el tratamiento depurado en exposición con una línea, yo diría que es el que más recomiendo, porque uno corrige los dos temas, el problema de medición, el problema de exposición, no requiere mucha tarea adicional a lo que vinimos trabajando, y por cuestiones que vamos a ver, que ya mencionamos de alguna manera, donde decimos que la cobertura inflacionaria, lo que llamamos interés real, en definitiva termina siendo una sobre o subcobertura en relación a la inflación, a lo que llamamos RECPAM. Yo, digamos, defiendo los tratamientos en una línea porque entiendo que dan mejor, capturan mejor lo que sería el comportamiento de los operadores en un contexto inflacionario. Pero, digamos, de todas maneras, en el próximo módulo, que es nuestro módulo final, acerca del tema, vamos a trabajar las distintas aperturas entre generados por el activo, por el pasivo y en detalle, y trabajar el tema del RECPAM, que por ahí, aunque uno no abra la cuenta de resultados financieros y por tenencia, es muy, muy relevante sí trabajar, tener, digamos, ser consistente y tener siempre en la cabeza el tema de la comprobación del RECPAM. Entonces nos encontramos en nuestro próximo módulo, que sí, esta vez sí, es el último con el cual estaríamos terminando el tema.